Bienvenidos al curso de análisis funcional y en esta oportunidad vamos a hablar del teorema del gráfico cerrado, o vamos a comenzar, ¿no? Entonces primero vamos a recordar el espacio producto, ¿no? Tenemos dos X e Y, dos espacios, cualesquiera, por un momento. Vamos a suponer que son dos espacios vectoriales normados, ¿ok? Y habíamos hablado entonces que X por Y, por decir algo, son los elementos de la forma XY, tales que la primera coordenada está en este espacio y la segunda coordenada está en el segundo espacio, ¿ok? Entonces, la topología producto, aquí, la topología en X por Y, que es conocida como topología producto, se define mediante abiertos. Y un abierto se define de la siguiente manera: B, contenido en X por Y, es abierto si para cada par de elementos, vamos a llamarlo acá XY, perteneciente a B, existen abiertos U1 contenido en X, vamos a U2 contenido en Y, ¿ok? Abiertos, insisto en esto, tales que U1 por U2 está contenido en B. Y abiertos tales que, vamos a insistir en esto, X pertenece a U1 y pertenece a U2. Eso es importante decirlo. Y además, U1 por U2 está contenido en B. ¿Ok? Esa es nuestra forma de definir los abiertos en la topología producto. Además, en el caso en que, por ejemplo, nuestros espacios sean normados, supónganse que tenemos X con una cierta norma y tenemos Y con otra cierta norma, la topología viene dada por las bolas que se definen mediante las normas. Y habíamos dicho que en el espacio X por Y podíamos introducir muchas maneras, muchas normas. Habíamos hablado, por ejemplo, de esta norma, que la habíamos denotado así, la norma, vamos a llamarla del Supremo, que venía dada por el máximo, por ejemplo, de la norma X en X, la norma Y en Y, o habíamos hablado de la norma suma o la norma 1. Vamos aquí, ahora sí podemos usar esto. Y acá norma 1, que era simplemente la suma de las normas. Habíamos hablado de estas normas, ¿no? Habíamos visto que X por Y con cualquiera de estas dos normas también heredaba las propiedades de los espacios coordenadas, ¿ok? Entonces ahora vamos a definir lo siguiente. Ahora vamos a considerar nuevamente X un espacio vectorial normado, ¿ok? Vamos a considerar F contenido en X su espacio, por ahora cualquiera, y vamos a considerar T de F en Y, ¿ok? Una transformada. Entonces, la definición acá es la siguiente: el gráfico de T, ¿verdad?, en F o sobre F es dado por el siguiente conjunto. Lo vamos a denotar G de T, y esto es los puntos de la forma X, T de X, tales que X está en F. Eso es lo que vamos a llamar el gráfico de T. Pero obviamente depende del subconjunto que escojamos. Esto es un subconjunto de X por Y, ¿ok? Y si T es lineal,
si T ahora es una transformación lineal, tenemos que G de T es un espacio vectorial. Podemos establecer, y además podemos pedir que sea normado, porque entonces la norma que vamos con la norma que vamos a definir aquí va a ser la misma. Él va a heredar la norma que tenemos en el espacio producto, ¿ok? O sea que vamos a trabajar los abiertos acá, van a ser los abiertos de la topología producto y la norma va a ser la norma de la topología producto. Entonces, ahora tenemos la otra definición. Un operador, o sea, vamos a hablar de operador cerrado o transformación cerrada, ¿ok? Entonces, una transformación lineal T definida de F en I es cerrada si G de T es cerrado. Es cerrado, es un conjunto cerrado respecto a la topología producto, ¿ok? Eso es lo que vamos a obtener acá. Esa va a ser nuestra definición. Y el teorema que vamos a demostrar ahorita dice lo siguiente. Nuestro primer resultado es el siguiente. Teorema. Consideremos dos espacios X e Y, espacios vectoriales normados, ¿ok? Sea T definida de X en Y, una transformación lineal y continua, ¿ok? Ahora, lineal y continua, donde F es un subconjunto de X. Vamos a decirlo así. Diremos entonces que T es cerrada. Me gusta más decir esto. Y sea, me parece que así está mejor la redacción. Sea entonces dos espacios vectoriales, sea una transformación de X y lineal en continua y consideremos un subconjunto allí. T es cerrada si y solamente si ocurre lo siguiente. Si xn contenido en F converge a X sub 0 perteneciente si y solamente si para toda sucesión es xn convergente de F que converge a x0 perteneciente a X y T de xn, vamos a escribirlo así, T de xn con n variando desde 1 hasta infinito, converge a y0, se tiene que, entonces aquí X sub 0 pertenece a F y Y sub 0 es T de X sub 0. ¿Ok? Entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente. Lo repito. Una aplicación base cerrada si ocurre que para toda sucesión en X, en toda sucesión en F, convergente a X sub 0 tal que sus imágenes convergen a un tal Y sub 0, a un elemento Y sub 0, se tiene que X sub 0 también está en F y este punto, que es el límite de estos elementos, es imagen de estos elementos, de este elemento que es el límite de la sucesión original. ¿Ok? Esta es una caracterización de aplicaciones cerradas. ¿Ok?
demostración. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración que es casi inmediata, ¿no? Porque en este sentido, supóngase que se cumple la condición. Es decir, nosotros tenemos que, si tenemos una sucesión XL contenida en F, convergente a un punto X sub 0 perteneciente a F, y T de XN es otra sucesión convergente a Y sub 0 perteneciente a Y, entonces esta condición, supongamos que se cumple esto, entonces nosotros nos dicen que X sub 0 pertenece a F y T de X sub 0 tiene que ser igual a Y sub 0. Pero si se cumple esta condición, esto implica que toda sucesión de la forma xn t de xn, así, toda sucesión contenida en G de T es convergente. Es convergente a un valor x0, y sub 0, que también pertenece a G de T. Pertenece a G de T. ¿Por qué pertenece a G de T? Porque este punto, o sea, estamos concluyendo que esto que está acá, que esta sucesión, tiende, cuando n tiende a infinito, a un punto de esta forma, donde, por la hipótesis, x sub 0 pertenece a F y Y sub 0 es de esta forma. Luego, como G de T son los puntos, los Y pertenecientes o los pares, vamos a decirle así, los pares X, Y, tales que X pertenece a F y Y es igual a T de X, porque esa es la manera como estamos definiendo G de T, esto implica que G de T es cerrado. Esto implica que X0, T de X0 o Y sub 0 pertenece a G de T. Luego, la clausura es igual a esto en la topología producto y es cerrado. Esto implica que G de T es cerrado como conjunto aquí en la topología producto. Y eso implica entonces que T es cerrado. Aquí apretadito, T es cerrado. ¿Ok? Por un lado tenemos eso. Recíprocamente, de forma recíproca, supongamos T cerrado. Esto implica que G de T es cerrado y contiene a todos sus puntos de acumulación. O sea, vamos a decirle así, G de T es cerrado y su clausura es igual a G de T. Entonces toda sucesión converge aquí adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros consideramos sea xn una sucesión en F, ¿ok? Sea x una sucesión en F y consideremos T de xn las imágenes a través de T contenida en Y. Bueno, si xn converge a un cierto valor x0, ¿verdad? En X, como G de T es cerrado, porque T es cerrado, por definición de T de T,
por definición de g de t, se vuelve a tener lo siguiente. Primero tenemos que entonces el límite de esto tiende a 0 cuando n tiene infinito, ¿verdad? Y además x sub 0 pertenece a f. Y por otra parte tenemos que t de xn menos y sub 0 va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. En la norma, esto es la norma x y esto es la norma y, ya que debido a que en ambos casos, pongámosle así, nosotros sabemos que la norma xn, t de xn menos x0 y0, esta norma en x por y tiende a 0 cuando n tiende a infinito, porque eso es lo que estamos suponiendo, que esto converge a esto. Pero esto de aquí es igual al máximo de estas normas que están acá. Acá ponemos t de xn menos y sub 0, ¿ok? Este máximo tiende a 0, esa es la hipótesis. Pero esto acota a cada una de estas dos normas que están acá. Esta norma, que es la más grande, acota a esta y acota a esta. Por lo tanto, la hipótesis de que esto tiende a 0 implica que estas dos tienden a 0. Y entonces, teniendo eso, ¿verdad? Tenemos que la sucesión en las dos coordenadas es convergente, y luego por unicidad del límite, tenemos que y sub 0 tiene que ser igual a t de x sub 0 con x sub 0 perteneciente a f, por unicidad del límite de estas que están acá.